¿Listo? Sí, si quieres, si quieres nomás déjame presento, porque siento que a ti sí te conocen y yo nomás de que existo y luego pienso. O sea, en lugar de pensar y luego existir, de que no, nomás existo. De que, hola, soy paciente de TID, pero en sí yo no soy psicóloga o estoy estudiando psicología. Entonces, nomás vengo como a hablar desde la perspectiva de paciente. Bueno, ellos son nuestros amigos desde hace mucho, casi desde que empezamos Instagram. Ya tiene como 2 años. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan en Instagram, de hecho? Yo creo que casi 3. ¿Al mismo tiempo que Lone Soul o un poquito después? No, yo creo que después, en realidad. Ujú. Sí, eh, sí, bueno, por si alguien no para los que no nos conozcan, nosotros somos el sistema Accurate. Ahorita soy Mai seguramente Love está conmigo, seguramente Intelecta por ahí han de andar. Nosotros estudiamos psicología, ya vamos a terminar, ahorita para principios de octubre ya habremos terminado. Y pues también tenemos ahí de parcial y 600 millones de otros trastornos. Nos dedicamos principalmente a investigar y hacer divulgación acerca de trauma complejo, de TID. Nos enfocamos mucho en infancias. Y hoy queremos hablar acerca de la terapia de EMDR. La terapia de EMDR es un poco, eh, como que no hay tanta información en español, o digo, información a la mano de las personas comunes, las personas no profesionales. Entonces, al menos en nuestra experiencia nos daba mucho miedo tomarla justamente por toda esta falta de información y que la poca información que hay como que te asusta, ¿no? Entonces, queremos hablar un poquito de nuestra experiencia. Ambos sistemas hemos estado y estamos en terapia MDR, entonces queremos como abrir un poquito esta idea que hay de qué puede pasar, qué se podría esperar, eh, cosas buenas, cosas malas que nos han ocurrido a ambos sistemas, ¿no? Si gustas que diga la primera pregunta, aquí las tengo apuntadas. Sí, sí. Son en total 8 y la primera pregunta es ¿cuánto tiempo llevas en terapia MDR? Justo en que nos mandaste las preguntas, estaba pensando, sí, cierto, ¿cuánto tiempo? Es que según nosotros empezamos en diciembre, pero no, empezamos en abril, entonces solo llevamos 4 meses, nada más. 15 sesiones las contamos. Y me sorprende mucho. De por sí, bueno, quienes tenemos trauma y algunas otras neurodivergencias tenemos esto del tiempo, ¿no? De que tú sientes que ya pasó más tiempo y en realidad fue menos. Yo sentí así como que ya había pasado medio año, pero solo han sido 4 meses. Ujú. ¿Y ustedes? Hijo, nosotros sí llevamos mucho tiempo, llevamos más de 2 años y medio, o sea, casi a la par de que abrimos el Instagram, llevamos para 3 años. ¡Wow! Es un chorro. Es un montón. La verdad es que yo pensaba que era algo que era una terapia muy breve, pero ahora estando nosotros en eso, nos damos cuenta que es que de un tema se desprenden como 100 y de cada uno de esos a veces necesitas como 10 sesiones por cada tema, o sea, dependiendo de la complejidad, ¿no? ¿Piensas que fue el momento adecuado para comenzar la terapia o piensas que a lo mejor hubiera sido mejor después? Em, Nosotros pensamos que después hubiera sido una mala idea, incluso pensamos que hubiera sido mejor antes. Em, Cuando empezamos a tratarlo de trauma, era un mal momento, ¿no? Porque necesitas estar hasta cierto punto regulado o con esta habilidad de regularte de forma segura, ¿no? Pero creemos que quizás un año, cuando
ajá, cuando, un poco antes de descubrir que somos sistema, hubiera estado bien haber empezado en esa época. Como que nos esperamos mucho. En parte fue mi culpa de mi Mai porque me daba miedo y yo no quería. Em, pero Sí, sí hubiera estado bien empezar antes, porque a muchas situaciones que no logramos manejar bien en esa época, ahora notamos cómo pudieron haber sido manejadas distintos si hubiéramos empezado antes. Sí. ¿Ustedes? a nosotros nos hubiera ayudado mucho antes, la verdad, Ujú. pero no creo que para nosotros hubiera habido un después, sinceramente. Sobre todo porque, bueno, si tuviste trauma infantil no te exenta de tener trauma ya de adulto. Y eso fue justamente lo que nos pasó. Tuvimos un evento muy fuerte y tuvimos la suerte de encontrar una psicotraumatóloga que nos ayudara en ese momento. Entonces siento que no hubiera habido un después y fue la suerte de toparnos con esa psicóloga, más que nada. La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo del pasado antes de empezar MDR o a cualquier persona que quiera comenzar? Em, primero yo le diría que sí vas a poder. O sea, que ahora yo sé que sí vas a poder, que no va a ser tan malo como lo estás pensando y que eh, es que me está mentando la madre intelecta, pero porque la voy a quemar. Y que vas a terminar tú siendo más valiente que intelecta. Porque, fíjate, era yo, May, la que no quería tomar terapia de MDR y era intelecta la que estaba jodiendo con que la tomara, ¿no? Y ahora soy yo la que la está tomando y soy yo la que la está jodiendo a ella para que participe y no quiere. Entonces, ahora yo le diría eso a mi yo del pasado. Órale, güey, hazlo, vas a ver porque ahora vas a tener de dónde agarrarte para que veas que tú eres más valiente, al menos en eso, eres más valiente. Em, También le diría que los cambios se van a notar prácticamente enseguida del tema del día, ¿no? Porque creo que yo tenía esa idea de que me iba a arrastrar por muchos meses para ya después eventualmente ir viendo cambios, ¿no? Entonces creo que algo que sí me motivó bastante con este tipo de terapia es que noté cambios la primera semana. O sea, sí, muchas diferencias, mucho alivio la primera semana. Entonces eso le diría a mí yo. ¿Qué les diría a otras personas que van a empezar? Que es que posiblemente tienes una idea muy terrorífica de lo que es la terapia MDR, que si es un buen terapeuta el que te toca, te va a preparar y tú puedes decidir qué tanto quieres procesar cada vez y qué temas quieres procesar. eh, y que si esa terapia resulta así ser la adecuada para ti, lo vas a notar desde la primera sesión donde ya proceses. Te vas a dar cuenta esa misma semana de algunas cosas eh, y que tampoco es algo obligatorio, que si tú lo estás pensando y te sientes muy presionado a hacerlo, tampoco es como que la única opción, podemos procesar de otras formas. Y hay personas a quienes no les ayuda tanto MDR, ¿no? Pero si tú consideras Sí. que te hace falta así como una pequeña cosita para ir, eh, te animaría a ir una vez, eh, tener una sesión donde reproceses, darte esa oportunidad para que puedas darte cuenta si estás listo o no y si te ayuda o no. Porque usualmente cuando te das cuenta que sí te ayuda, como que dices, ah, no, qué mágico. Porque no, yo la verdad es que a veces sí pienso, esto es brujería, porque no se siente como si fuera demasiado simple, o sea, no fácil, me refiero a es solo sentarte y como visualizar pensamientos, ideas, sensaciones, y de repente esto que antes te causaba mucha angustia,
ya no tanto. Así, wow, magia. Ay, yo le diría a mi yo del pasado que va a estar pesado, pero que vale la pena. Y siento que le diría lo mismo también a las personas que van a empezar, porque sí he escuchado que muchos empiezan y luego lo cortan, o sea, como que se hacen para atrás, les da miedo o ya no quieren, pero sí es importante también seguir. Y es que la realidad es que es difícil, pues trabajar eso que te haces triggering o lo que viviste es difícil, pero vale la pena si son buenos los resultados. Mm. Pero sí, la mera verdad para algunos puede ser bastante doloroso. Sí, sí duele. Aquí dicen en comentarios, yo no quiero hacer esa cosa de la que hablo nunca, siento que voy a quedar peor. Y es que tal vez al principio mm, te sientes peor, no, no estás tal cual peor. Sí Ujú. está bien hecha la terapia, ¿no? Pero al principio sí te sientes peor, muy desregulado, muchos flashbacks, sí duele, em, porque estás recordando cosas que no querías recordar. Obviamente, parte de trauma es la evitación, ¿no? Entonces, Sí. ir a MDR implica ya no evitar esos temas. Y a nosotros, no sé si a ustedes les pase, pero luego nos pasa que sabemos que vamos a procesar un tema específico y yo estoy así de, no quiero, no quiero, ya no quiero ir. Uy, de hecho iba a mencionar que, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, no hay en particular ningún alter que pueda o que podía sobrellevar en ese momento lo que estaba sucediendo. Entonces me quedé yo y casi todas las sesiones las tomo yo. Y me pasa que proceso a veces cosas de los demás. Lo siento a lo mejor reducido, por ejemplo, porque sé que no es mío, Ujú. pero mm, sí pasa, así como que no, no quiero, me da miedo. Ay, no, Me da odio, odio miedo. eso, de verdad, por eso es que estoy, de verdad ya soy muy molesta con Intelecta por eso, porque de verdad es como ya, güey, necesito que tú también cooperes, por favor, porque ya no puedo, muchas veces ya no puedo con su enojo y a mí me hace mal y a ella también, pero es algo que yo sé que si ella ay, perrito, que si ella lo procesara en terapia, ayudaría mucho, pero ella se niega así rotundamente, dice, no, no, yo no quiero. Entonces a veces, estando en ese momento procesando, yo como que la arrastro tantito conmigo para intentar procesar un poquito de eso. A veces sí se deja, si yo no le digo a la terapeuta, como que a ella le es un poco más fácil cooperar, si yo no lo digo que ella estuvo. Es difícil, pero tampoco me gusta eso de yo estar siendo la que está procesando todo, ¿sabes? O sea, es como que, no mamen, ya de por sí soy host, yo hago todo, o sea, no mamen. Decir que hicieron dos preguntas, Mm. de que la primera es, ¿cómo es eso de procesar? ¿Qué cosas se hacen en una sesión? Bueno, Eh, nosotros, bueno, ustedes primero, digan. ay, pues en sí se trata de escoger un tema que quieras trabajar y es que muchas veces no puedes hablar de lo que pasó. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que hay temas que no podemos hablar. Entonces, a lo mejor en otras terapias donde sí hablas de lo sucedido, a veces no es obligatorio hablar, por ejemplo. Este, pero, por ejemplo, nosotros hacemos el abrazo de la mariposa, más que nada, que es este, Mm. y vas procesando. Yo creo que tú lo puedes explicar mejor porque Mm. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que sea un poco más sencillo. Ahorita pasó que estábamos en clase ya nos quejamos de eso en Instagram. Es un profesor que se pone a hablar de cosas de ciencias cognitivas y psicología que él ni sabe de lo que está hablando. Nuestra clase es de matemáticas, o sea, nada que ver. Pero ese güey se pone a hablar de eso.
Entonces Intelecta se súper enoja y estamos toda la clase sintiéndonos de malas y con ganas de comernos al profesor de tan mal que nos sentimos, ¿no? Entonces en terapia, pues yo llego y le explico esto a la terapeuta y ella me pregunta, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde sientes ese enojo? No, pues lo siento en el pecho y en la boca del estómago. ¿Y qué piensas al respecto de eso? No, pues que es un idiota, ¿no? Y entonces ella me dice, a ver, concéntrate en esa sensación física que sientes cuando lo estás escuchando hablar. Así. Entonces lo que hacemos igual, el abrazo de la mariposa, lo ponemos en nuestro pecho y vamos haciendo así, pa, 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 pa. Cerramos nuestros ojos y realmente es tratar de visualizar cómo nos sentimos en ese momento y cómo se siente físicamente el estar escuchando a ese güey hablar. Lo que a nosotros nos parece muy maravilloso es que empiezan a aparecer otras cosas y no es como que tengas que forzarte mucho, sino que automáticamente el cerebro te va llevando a, por ejemplo, a cómo se escucha su voz y a lo fastidiosa que es y a pensamientos que vamos teniendo en ese momento y a recordamos cómo nos sentimos súper incómodos y no nos podemos quedar quietos y entonces se va la mente a, me acuerdo una vez cuando este otro profesor también hacía eso y me sentía de una forma muy similar. O sea, la cabeza se empieza a ir a muchos lugares. La idea es que te permitas irte y también puedes hasta cierto punto elegir hasta dónde quieres que se quede la mente, ¿no? Por ejemplo, nosotros intentamos que no se vaya a otros temas, ¿no? Sino que se queden esos temas. Entonces, después de varias cosas que viste o pensaste, llega un momento en el que tú solito te detienes. Así lo hacemos, así nos dicen a nosotros, ¿no? Que tú decides cuándo. ¿Qué delimita el cuándo? Pues no lo sé, la verdad es que o cansancio, a veces ya me cansé, o a veces es como, pues ya fueron muchas cosas que, que quiero como expresar, ¿no? Y se me va a olvidar si no me detengo ahorita, porque vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Entonces terminamos y ya como que le digo, ya pensé en esto, respiramos profundo y nos dice, a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pensaste, qué viste, qué sentiste, qué notaste, ¿no? Y ya le empezamos a contar, no, pues me acordé de esto, de esto, de esto, en ese momento ya me di cuenta que aparte de sentir esta sensación, estaba pensando esto, esto, esto. Entonces a partir de ahí es que la terapeuta, ya sea que se vuelva a centrar en esa sensación física o se centra en otras cositas que fue notando de lo que tú le dijiste. El terapeuta te guía en cuanto a en qué sería buena idea que ahora te centres para que eso específicamente sea de donde empieces a agarrarte para procesar otras cosas alrededor. Yo a lo mejor podría poner otro ejemplo donde, por ejemplo, estuve en una boda y me sentí con miedo, me sentí con enojo y luego haz de cuenta que me iba yendo para atrás en edad, o sea, como que empezaba, por así decirlo, en el presente y luego le decía de que es que este sentimiento yo lo había sentido en primaria, por ejemplo, y me pregunto de qué ves, o sea, qué son las imágenes que estás viendo, qué es lo que hay, y le explico así como que no, pues está tal persona, pasó esto, y ok, vuelve a cerrar los ojos y luego me pasaba que me iba incluso más atrás, o sea, como que eran sensaciones que ya habíamos sentido varias veces y fue como, por ejemplo, reprocesar toda una línea de eventos repetidos que para no entrar tanto en el tema, pues, lo puse de superficial, pero sí, te ibas de que para atrás, para atrás, para atrás, y ya llegó un momento en que ya no nos causaba conflicto ese tema específico, por ejemplo. Te iba a decir que también estaban preguntando que si dónde se encuentran psicólogos que ven MD. Ah, sí. ¿Cómo busco un terapeuta que haga ese tipo de terapias? ¿Cómo sé si el terapeuta hace eso o no? Em, ¿Cómo busco? Hay varias, mira, primero que nada, hay asociaciones que se llaman Asociación de EMDR, hay de España, hay de México, hay de Chile, de Argentina. Pueden empezar por ahí, preguntando contactos. Hicimos hace tiempo un video
donde hablamos de dónde encontrar especialistas en trauma complejo. Y en ese video de lo que hablamos es de que si a ti te dan el número de un especialista, a esa persona le puedes pedir también contactos. Y a cada contacto le puedes pedir contactos. Tienen la obligación de dártelos. Entonces, con uno o dos contactos que te den de esas asociaciones, si no te sientes cómodo o esa persona no hace MDR, te debe dar otros para que tú vayas buscando. Eso es una forma, por medio de asociaciones de EMDR. Otra es por medio de asociaciones o instituciones de psicotrauma. En psicotrauma, las personas especializadas en MDR, en su mayoría, también están especializados en psicotrauma. Y otra forma también es por medio de como recomendaciones de otras personas que tomen MDR. En Instagram hay varios psicólogos que dan terapia MDR. ¿Cómo sabes si el terapeuta lo hace o no? Preguntándole. A veces hay terapeutas que no anuncian específicamente todas las técnicas que pueden usar. Sí sería importante que le preguntes qué certificaciones tiene. Primero que nada, para que alguien pueda hacer MDR a fuerzas, aparte de la licenciatura en psicología, tiene que tener una maestría en el área clínica y aparte tiene que tener una especialización en EMDR, ya sea diplomados, certificaciones, deberían ser de preferencia varias. Eso es como que el mínimo necesario, ¿no? Sí. Ahora ya que encuentres uno bueno o no, eso es así como que más de intuición. Sí, confía en tu intuición. Si tú sientes que como que no te da confianza, mejor busca otro. Si te animas, podrías llegar diciéndole eso, diciéndole, a ver, a mí me mata de miedo esta cosa, porque eso también se puede, eh, también se puede ver en la misma sesión. Se le llama patrón a futuro, que te diría, por ejemplo, ¿no? Puede ser, que te digan, a ver, ¿tú cómo crees que va a ser esto, no? ¿A qué es a lo que le tienes miedo? No, pues a que pase esto. Bueno, imagínate que eso está pasando. Entonces, fíjate, procesas ese miedo de eso que tú crees que va a pasar antes de que pase. Entonces, si pasa, ya no te sientes tan mal. Por ejemplo, ¿no? O sea, ese mismo miedo que tú tienes de la misma terapia, lo puedes abordar en la misma terapia. Entonces, es una opción, digo, ¿no? Pero también, no tienes que hacerlo. O sea, si tú sientes que no, yo aquí me voy a quedar, no tienes que hacerlo. Hay muchos otros tipos de terapias o muchos otros tipos de formas de vivir que te pueden ayudar a recuperarte. No tiene que ser obligatoriamente terapia. Yo creo que algo importante de mencionar es que pues también están entrenadas las personas que dan MDR, entonces te deben de acompañar. Por ejemplo, a mí mi psicóloga no me dejaba a la deriva, por ejemplo, o sea, me preguntaba después de la sesión de que estás bien, en caso de que necesitara otra sesión o si necesitaba ser internada. En sí me fue acompañando en el proceso, no me fue dejando tan sola. Entonces, por eso también es importante, o sea, sí te tienen que acompañar. Oye, pero sí me acuerdo cuando mencionabas que decías cansancio crónico, de verdad, me sorprende que digas que ya también cambió, por ejemplo, eso. Porque sí me acuerdo. Si antes íbamos al súper y ya, no podíamos hacer nada más durante el día. O sea, ir al súper era agotador, increíblemente agotador. Y ahorita, digo, hay días donde no nos sentimos bien y por eso no hacemos tantas cosas o nos cansamos más rápido. Pero la diferencia con la fatiga es que la fatiga era todos los días. Y ahorita hay días donde la mayoría de nuestros días pues, vamos a la escuela, vamos al súper, hacemos tarea, platicamos, socializamos y la energía, no es como que nunca me canse, pero la energía se mantiene pues de una forma normal, podría yo decir, incluso sintiéndome mal, tengo energía para hacer ciertas cosas, si algo es muy urgente, sí lo puedo hacer. Antes literalmente no podíamos hacer nada porque el cuerpo no nos respondía. En ese sentido ha estado bien. Con lo que no nos ha ayudado aún, espero, es con el insomnio. La verdad todavía no nos pasa que tenemos ensoñaciones antes de ir a dormir y muchas veces no paran.
y ya sea que no durmamos por eso, o que estemos durante la noche durmiendo y al mismo tiempo ensoñando, pero como no son sueños, no descansas. Con eso todavía no nos ha ayudado. ¿Qué fue lo decisivo que te hizo de que, ok, voy a empezar a tomar la terapia? Sí, para nosotros fue que yo, Mai, estaba en pareja con un chico, y quería terminar la relación. Es que el año pasado, por estas fechas, fue que ya empezamos a aceptar que somos un sistema, ¿no? Mm, no es como que eso haya cambiado todo, pero eso nos hizo ver muchas cosas. Y yo, Mai, tal vez un poco fue eso, me empecé a ser más responsable de que los demás también tenían derecho de decidir y de que yo me dejaba ante muchas situaciones, no que me hicieran daño, ¿no? Sino que yo dejaba que me pasaran muchas cosas y me quedaba en lugares donde no me sentía bien. Entonces yo decidí ya terminar la relación, pero no podía. O sea, físicamente no podía, no era capaz de hacerlo. Quería hacerlo y el cuerpo no me respondía. Entonces, mm, yo sabía que eso es un bloqueo traumático, o sea, es muy obvio que eso es un bloqueo traumático. Entonces, fue en ese momento donde dije, no, ya, o sea, ya no puedo huir más de esta terapia porque sé que, no sé, yo sabía que era eso lo que yo necesitaba en ese momento. Y sí, sí era eso. Pero siento que yo no tengo como algo muy inspirador, a lo mejor, o sea, simplemente dio la casualidad de que nos surgía un psicólogo en ese momento y nos salió anunciado terapeuta MDR, y es que aquí donde vivimos es un rancho, o sea, no hay nada, no hay No, absolutamente nada, entonces nuestra psicóloga está en Ciudad de México, de hecho, y la tomamos en línea, y fue que, de hecho, siento que eso es algo importante, porque he escuchado gente decir que en línea no sirve, pero por lo menos a mí en lo personal sí me ha servido bastante, y aquí no hay nadie, sinceramente, que yo conozca, o sea, no hay mucho aquí, o sea, no hay DBT, no hay, o sea, tienes que irte a otros lados, sinceramente. ujú. No, eso de que no funciona en línea, nada que ver. O sea, un buen terapeuta hace que funcione como sea y donde sea. Nosotros, las dos tipos de terapia que tomamos, llevamos años tomándolas en línea. Nos va muy bien. O sea. A la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus logros a futuro con la terapia MDR? Ah, de mí, May, personalmente, la culpa, vergüenza y miedo, principalmente son mis principales obstáculos, dificultades y perturbaciones internas. Eh, pero así más puntualmente es decir las cosas, expresar mis necesidades, opiniones. eh, Eso yo creo que es lo que más trabajo me cuesta en la vida. Es ese mismo bloqueo físico que digo, que yo ya estoy convencida por ejemplo, de decirle a mi mamá, de pedirle a mi mamá que me compre unos zapatos, por ejemplo, ¿no? Yo ya sé que se lo quiero pedir, estoy convencida de que quiero pedírselo. Sé que no va a pasar nada malo si se lo pido y que me va a decir que sí. Y estoy así de, y no puedo, no puedo. Y me empiezo a sentir mucha culpa, vergüenza, frustración, así un montón de cosas. Eso es para mí mi principal logro es ese, lo que quiero yo lograr a futuro, porque casi en todos los temas que hemos abordado en esta terapia, en alguna parte de esos temas, todos tienen que ver con esto, que por eso creo que es como que mi problema principal. El de intelecto, obviamente, que eso es, ella no lo ha dicho, pero un logro personal que yo quiero que logre Intelecta es que le baje de huevos a su, a su, a su furia salvaje. O sea, no que no se enoje, porque yo sé que es parte de ella, pero como que no nos haga sentir tan mal, porque a todos nos afecta muchísimo. Eso es algo, tal vez el logro para mí sería lograr que Intelecta haga también terapia. Ese es otro logro que quiero
quiero llevar a cabo, aprovechando que ahorita ya es más buena onda y ya no me lastima, la quiero obligar un poquito más. ¿Y para ustedes? Es que me decía mi psicóloga que, o sea, en sí lo que nos pasó, que tristemente también es algo que les pasa a muchas personas, se debe de tratar por varios años. Entonces yo creo que nuestra meta es como volvernos a incluir en la sociedad, o sea, porque fue demasiado las mismas cosas. Sí, así, hola, buenas tardes, me presento, soy Kuri. Sí, igual nosotros varias, es que es eso, no es solo como que un evento, ¿no? Como son cosas que se repitieron y tuvieron la misma naturaleza, varios eventos se repitieron tanto que se forma pues un patrón, ya se forma un patrón y se queda marcado ahí. Entonces se necesita procesar varias veces de muchas formas distintas, varias partes de ese mismo patrón, ¿no? Muchas veces por eso toma tanto tiempo en quienes tenemos trauma complejo. Pero bueno, quería resumir de que en general espero simplemente volver a integrarme, o sea, e incluso hacer como antes, o sea, porque sí teníamos nuestras dificultades a lo mejor de energía y de todo, pero funcionábamos mejor, pues de que sí hemos mejorado muchísimo, pero todavía nos falta, sinceramente. Entonces, por ejemplo, no he logrado trabajar todavía, Mm, que es compartir a lo mejor experiencias o bueno, de qué cosas hemos tratado en la terapia, mm. que a lo mejor podría ser un poquito trigger warning para algunos, pero quedamos que le íbamos a decir muy por arriba para no molestar a nadie. Sí, sí. Em, Bueno, obviamente el tema principal para nosotros al principio fue el de terminar la relación con mi expareja. No solo terminarla así de que llego y te digo vamos a terminar, sí era eso, pero también el después, porque tienes que hablar acerca ya vivíamos juntos por muchos años, tienes que hablar acerca de separar las cosas, tú te llevas esto, yo esto, separar los gatos, si eso era así, no, yo sentía que me iba a morir, que no iba a poder con eso. Em, y como que seguirlo viendo para, mira, dejaste esto conmigo, dejé esto contigo, oye, el carnet de los gatos, quedó esto pendiente, seguir hablando, ¿sabes? Porque como que por un tiempo, pues no puedes solo desaparecer de la vida de la otra persona, ¿no? Hay pendientes. Eso fue algo que yo tuve que trabajar mucho para poder hacerlo, porque si no, no iba a poder conmigo misma. Eso fue algo que me ayudó y es fecha que pasa que él me dice, oye, tengo esto tuyo, o necesito que veamos esto de los libros de la biblioteca y lo tengo que ver otra vez, ¿no? Y al menos sí me pongo un poquito mal, pero no tanto como me hubiera puesto antes. Eso es un tema en el que me ha ayudado mucho. Otro es en el de pedir las cosas, participar en clase, em, como que expresarme un poco más en cuanto a cómo soy. Por ejemplo, em, a mí me da mucha pena, pero Love y Esmeralda son de ir como que tarareando las canciones que están escuchando en la calle. Y yo así como, no, nos van a ver, todos nos van a estar viendo. Y como que ahorita pues sí me da pena, pero ya lo permito. Entonces, eso ha sido bueno porque me siento bien al respecto. O sea, ya que puedo como que olvidarme un ratito de la demás gente, como que me siento muy a gusto también tarareando. Entonces ya es algo que hasta yo disfruto mucho, ¿no? Em, También teníamos como esta dificultad en cuanto a malas noticias, de no solo de cosas muy catastróficas de otras personas o animales, ¿no? Sino en general malas noticias. Teníamos este problema de que si venía alguien y nos decía alguna mala noticia, o si creíamos que nos iba a decir una mala noticia, no, nos poníamos mal. O sea, así de que ataque de pánico, sientes que te estás ahogando, ¿no? Y hoy en día todavía nos pasa que si alguien de repente nos habla por teléfono, sí como que me da el susto, pero ya no entro en pánico y ya puedo contestar sin que me sienta agitada y ya cuando
me dice que pues no era nada malo, como que, bueno, no era nada. Y si sí es algo malo, ya no me siento mal, como que me siento mal normal, podría decirlo, como que mal, pero no como que no pueda lidiar con eso. Eso, eso, eso ha sido muy diferente. Em, mm, ¿Qué más? Algunas cosas como de yo contar mis cosas, o sea, los que somos supervivientes muchas veces solemos ser muy privados en temas que no son para tanto de compartir. Em, por ejemplo, ¿qué será? Que me pongo a bailar, ¿no? Me gusta bailar K-pop. Así de que yo no se lo decía a nadie, ni a un alma, a nadie. Eso era mi secreto. Y tampoco es como que tú digas, oh, qué terrible, ¿no? Pero para mí era así como la vergüenza más grande del universo. Entonces, con el tiempo, ya es algo que comparto, incluso me pongo a bailar ya enfrente de otras personas, ¿no? Ya, como que no pasa nada, hasta lo disfruto, ¿no? Cositas así, sí. Mm, te iba a decir que a mí se me hace curioso porque siento que no trato tantos sentimientos, siento que he tratado específicamente más eventos, sobre todo el que nos pasó casi a finales de 2020. O sea que como que comenzamos ahí por ser lo más urgente a lo mejor, y todavía hasta la fecha lo sigo tratando. O sea, ya vamos para 3 años y lo seguimos tratando. Pero sí, por ejemplo, al principio no podíamos ni siquiera poner un pie fuera de la puerta. O sea, nos daba un ataque de pánico y no podíamos salir. O sea, nos tomó como año y medio ya poder salir bien de la casa, y fue todo gracias al MDR, la verdad, porque Oh, era imposible. Así también varios miedos, o sea, como que fueron poco a poco saliendo. Tenía miedo de hablar también con otras personas. mm, y sí siento que son cosas conectadas. O sea, fue como que, ok, pasó este evento y luego el después, qué pasó a la semana, qué pasó al mes, y tratar eso así como de que, cómo te hizo sentir un mes después que viste a tales personas, cómo te hizo sentir la semana después, la semana antes. Entonces, siento que nada, es nada más que eso. O sea, como eventos específicos en nuestro caso, pero siento que es porque así no realizamos nosotros. Siento que a lo mejor depende también de cada quien. O sea, como que te funciona a ti. claro. Que a lo mejor yo tengo las cosas como escritas y es fácil para mí llegar con mi psicóloga así como de que, oye, es que pasó esto X día, y de que, ok, vamos a trabajar eso. Entonces, Ajá. Sí, casi no hacemos eso, la verdad. Sí somos como que de lo que se nos acuerda en el momento. No, no lo apuntamos. Pero sí, ahora que lo dices, teníamos la idea de que en MDR trataba solo eventos. Así de, esto pasó, repasa esto que pasó una y otra vez, ¿no? Pero sí es más común que procesemos emociones, creencias, más que eventos específicos. Estoy pensando en o situaciones que creemos que van a pasar o que van a pasar, más del futuro, pero porque tiene que ver con esto de que emocionalmente no me siento bien como para soportar lo que va a pasar, ¿no? Pero sí un evento específico del que sí así es muy claro que pasó. eh, bueno, un grupo es esto de malas noticias, que si repasamos estos momentos en los que recibimos estas malas noticias o vivimos esos momentos de presenciar situaciones feas que pasaron, eso sí, sí los repasamos tal cual los eventos, pero sí nos centramos más en lo que sentíamos. Otro evento muy específico también era como de ser perseguidos, pero también hubo varias situaciones muy similares por la misma persona. Eso sí, ahora sí, eso sí, fue repasar literalmente los eventos en sí mismos, como intentar verlo desde arriba y verlo desde mi perspectiva
desde la perspectiva de la otra persona que estaba ahí con nosotros. Ujú. Sí, pero creo que son contadas las ocasiones donde repasamos eventos específicos, fíjate. Mm, Supongo, bueno, yo me supongo que depender de cada persona, ¿no? Cómo se organizan, qué información recuerdan y qué sienten en el momento. claro, igual pienso en que tal vez, por ejemplo, para ustedes puede que haya sido mm, más relevante los hechos de lo que ocurrió que las emociones, y tal vez para nosotros las emociones resultan más relevantes que el hecho en sí mismo. Em, yo, Mai, soy muy sensible. Huyo mucho de mis emociones porque yo creo que las siento demasiado fuerte, o sea, a veces de verdad no puedo conmigo misma porque siento las emociones demasiado fuerte. Entonces, lo que me perturba no es el evento, sino es lo mal que me llego a sentir. Incluso emociones positivas. Puedo estar tan eufórica que de verdad yo ya no puedo, no me lo puedo quitar de encima de tan fuerte que se siente, ¿no? Entonces, más que las situaciones, lo que me pone así es que no me puedo sacudir esa emoción de encima, está siendo demasiado intensa. Sí, es cierto que también lo del futuro, o sea, nos pasó, por ejemplo, de que a lo mejor iba a haber una persona que me lastimó y fíjate que también es algo que ayudó porque en ese momento era así como que yo no sé qué voy a hacer, o sea, se pone enfrente y valí. Y ahorita me haces la misma pregunta y es como de que ya lo puedo lidiar, o sea, va a doler, pero ya lo puedo lidiar. Eso no es como que ya nunca te vayas a sentir mal, ¿no? Solo ya puedes estar bien con ese hecho, aún estando mal, ¿no? Ujú. Ujú. De hecho, te decir que la siguiente pregunta en sí tiene mucho que ver con esta también, porque es como qué logros has tenido en la terapia, de que el antes y el después, y por ejemplo eso que te mencionaba que antes no lograba ni siquiera salir de la casa y que ya lo puede hacer, es, o sea, fue un logro muy fuerte, por ejemplo. Muy, porque aparte o sea, pasas de ser alguien que requiere que alguien vaya a hacer las cosas por ti a alguien un poco más Sí, funcional, o sea, estar encerrado a salir es una diferencia descomunal, sobre todo ya siendo un adulto. ok. No, sí, yo siento que es algo que nos ha ayudado porque, bueno, por lo menos ahorita que estoy yo como host, me ayuda más a entender cosas del pasado en el presente, así como que, ok, bueno, ya sé mejor cómo manejar esta situación, ya sé cómo nos hizo sentir en el pasado y ya sé cómo controlarlo también. Entonces siento que es una de las cosas que han ayudado. Entender ayuda mucho, la verdad. Mm, De hecho, te iba a preguntar, bueno, me acaba de salir la duda, sobre todo, o sea, porque a nosotros nuestro propósito es levantar las barreras amnésicas. Entonces, a mí me pasa que hay muchas cosas que no recordaba, sinceramente, o sea, que no tenía idea que habían pasado. Y conforme me voy tomando la terapia, pues es como integrar esa información de que, ok, yo no estaba al tanto de esto, pero ahora ya sé. Ujú. Y es como ver cosas nuevas, pero no sé cómo es, por ejemplo, para ti. Mm, casi no nos pasa hoy en día que recordemos algo y digamos, yo no sabía que eso había pasado, sino más bien nos pasa que lo recordamos y es como, oh, no me acordaba que me acordaba de eso. Ujú. O sea, sí sabía que había pasado, pero no había pensado en eso en tanto tiempo que no es como que se sintiera como que apenas lo descubrí, ¿no? Sino que es como apenas me acordé que eso pasó y tenía tanto tiempo que no lo pensaba, que es como, no puede ser, es cierto, así nos pasa. Creo que en parte tiene que ver con que como somos este sistema de TI de parcial,
las barreras amnésicas entre nosotros no están tan marcadas y la amnesia del pasado que tenemos no es tan puntual de que olvidemos todo un evento, sino que olvidamos cosas alrededor del evento o el evento como que se combina con otras cosas y es poco claro. Quizá eso, el MDR nos ha ayudado a darle claridad a esos eventos y a separar un poco. Esto fue una ocasión, esto fue otra y esto fue otra. Sí fue, todos estos tuvieron la misma naturaleza, pero antes se sentía como que había sido solo una vez y entonces nos damos cuenta que no, esto pasó 5 veces. También algo que he notado es, por ejemplo, que ya siento más presencia de otros alters, o sea, como que nadie quería saber de la realidad, o sea, siento que por eso me quedé principalmente yo, porque los demás era así como que ya la vida ya perdió mucho sentido, entonces me quedé yo. Y ya están regresando, que me impresiona bastante. Qué bueno, eso es bonito también. Te iba a decir que en la siguiente pregunta he visto muchas personas preguntar al respecto. O sea, sí, en otros lugares sobre todo, pero sí no he visto a alguien que haga, bueno, que haga un video al respecto o que hable al respecto. Que es no solamente el MDR con el TID o TIC parcial, sino también con el autismo o con el TDA, también el TOC y pues en general todo, todo lo demás. Sí, sí es que hay mucho, en serio. Sí hemos notado mucho, por ejemplo, esto de visualizar las cosas. Nosotros tenemos autismo y altas capacidades, ¿no? Estas dos consideramos que principalmente hacen que nuestra mente funcione de una forma muy visual. Visualizamos mucho. Entonces, en terapia, más que recordar solo lo que sentimos y ver las situaciones así tal cual, es una combinación de muchas, lo que pasaba y sentíamos y luces y olores y como que es muy vívido. Entonces puede ser eso más intenso, el momento puede hacerlo más intenso porque todos esos estímulos se sienten de una forma demasiado fuerte y muchas veces quienes tenemos eh, hipersensibilidad, estos eventos fueron más estresantes por lo mismo, porque se sintieron demasiado intensos. Entonces en MDR otra vez estás sintiendo casi al mismo nivel de intensidad todas esas sensaciones. Te voy a preguntar de qué es que es verdad, sobre todo, pues en el autismo se prefiere tener algo estructurado, ¿no? Les gusta predecir también las cosas, bueno, saber qué va a pasar. Es algo que no me había puesto a pensar, tienes razón. O sea, también saber a futuro, poderte tranquilizar de lo que va a suceder. No me había pasado por la cabeza. Cierto, claro, por eso el patrono futuro nos sirve tanto a nosotros, lo usamos mucho por lo mismo, porque nos pone muy mal no estar seguros de qué va a pasar. Entonces vemos tantas opciones que podrían ocurrir y tenemos tanta información que todo nos da miedo y no vemos una donde no vayamos a sufrir, ¿no? Entonces terminamos procesando todas esas opciones malas que podrían pasar para que cualquiera que ocurra podamos lidiar con eso, ¿no? Y pareciera ser una pérdida de tiempo, pero procesas estos 7 tipos, digamos. Pasa una, pero esos 6 otros tipos pueden ocurrir en otras situaciones. Entonces ya lo procesaste, ya lo puedes enfrentar si es que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero sí igual eso, la utilidad del EMDR no solo se da para trauma, sino para otras situaciones estresantes o que te perturban de otras formas, no tienen que ser solo traumáticas. Sí, y es que tienes, bueno, sí, sí he comentado de que a nosotros nos dicen de que, ay, eres autista, ¿verdad? Y es como que no. Pero, por ejemplo, eso es algo, o sea, no lo había notado, de que porque sí lo me llegaste a mencionar varias veces de que sí, o sea, predecir el futuro, y yo estaba así como de que, a mí, por ejemplo, eso no es algo que me moleste tanto, pero sí veo cómo le podría ayudar a muchas personas también. Uh-huh.
Sí, igual en trauma también eso puede ser, es que los eventos traumáticos mayormente son impredecibles. En gran parte por eso son traumáticos. También cuando es trauma complejo, no hay una forma de predecirlo. Muchas personas que tendemos a autosabotearnos, muchas veces la lógica que hay detrás es que mínimo vas a tener cierto control en lo que pasa, porque antes no había nada de control. Por eso es que para trauma ese patrón a futuro ayuda mucho, porque entonces puedes vivir con el hecho de que las cosas impredecibles van a ocurrir. Eh, Antes algo impredecible significaba algo muy malo, ¿no? Y entonces con la terapia ya pasa a ser algo, solo algo que es parte de la vida y ya, ¿no? De hecho, sí. Quiero decir de que, ay, Cálica, de que también con lo que mencionaste sobre el cansancio crónico, y lo digo más por cierta personita que está en el live, que también tiene problemas así, por ejemplo. Ujú. De cáncer, de fatiga. Puede hacer igual eso que no aguantes tanto tiempo en la terapia. O sea, que en vez de hacer la hora completa, pues a la media hora ya sientas que estás fulminado, ya no puedes ni hablar. Claro, eso también puede ser un obstáculo, que tengas fatiga o que si tienes mucha hiperactividad, em, como tienes que estar un poco quieto, como que no puedas estar quieto porque necesitas estarte moviendo mucho. Eso puede ser también un obstáculo. O, claro, si tienes diferencias en tu atención, puede irse tu atención a otra parte, que nada que ver con lo que estás procesando en ese momento, ¿no? Eso también puede ser muy frustrante. Al principio sí nos pasaba un poco, que empezaba yo a pensar, metí la carne al refrigerador. Ahí me ves ahí pensando, no, a ver, cuando bajé del súper y de repente me daba cuenta, chinga, no, 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 tenía que estar pensando en esto, culpa, 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 me tenía que regresar. Pero pues nosotros también tenemos TDAH, o sea, se nos va la cabeza a otra parte. De decir de que con lo que dices, por ejemplo, a Sandra y a Bianca les encanta ir al parque y a mí me da pánico, pero por el ruido de los carros, por la luz, o sea, como que todo lo que ves, todo el ruido es demasiado. Se me hace que sí, lo voy a intentar trabajar así como que mm, soy muy sensible al ruido, Ujú. yo por lo menos, así como que me estresa demasiado, necesito trabajar eso, pero no sé si es algo que a ti también, por ejemplo, te pase, como que el ruido o Mm, cosas muy fuertes también. no, y ahorita que dices eso, pienso en como si, como que te agobias con tantos estímulos. Ujú. Casi no me pasa, pero más que por el ruido, las luces o algo así, sino cuando me saturo en cuanto a mi atención, cuando estoy estresada y tengo varias cosas que hacer y me están hablando y me están diciendo que haga esto y lo otro y como que tengo que atender demasiadas cosas, ahí es cuando me saturo mucho. Pero quien es bien sensible a los sonidos es Esmeralda, muy sensible. De hecho, hoy ahorita justo estaba pensando en eso, estábamos en el súper. Luego en el súper suena una alarma, no sé de qué es esa onda, ¿no? Suena bien horrible, así bien finita la alarma, ¿no? Digo, a todos nos molesta un poco, ¿no? Pero para Esmeralda es tan fuerte que ahí reconocí que estaba ella porque me tuve que detener a taparme los oídos y así me quedé esperando a que se apague la estúpida alarma, ¿no? Pero es más bien el sonido en sí mismo. Y no sé si para ti sean los sonidos en sí mismos o más bien el hecho de que son muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que sí es porque sean muchas cosas al mismo tiempo, pero me estaba acordando que sí, un sonido específico, hay una palma en el patio de un vecino y me daba miedo el sonido de esa palma, o sea, lo escuchaba y entraba en pánico y sí, algo que
traté en sesiones, así como que es que el ruido de esa palma, y ya ahorita también ya la escucho y ya no me afecta, pero sí, sí es algo que me acordé que sí me afectaba, ruido, o sea, un ruido específico. Ujú. Es cierto, eso es bien extraño. Hace poco pasó también un ruido muy específico. Un niño, no sé, estaba aplaudiendo, pero un aplauso muy extraño. Y es que como que ese aplauso tan específico lo vinculo con otras personas muy específicas que hacían eso también. Eso no lo hemos trabajado aún, pero ese día yo quería ir y ya decirle al niño que se calle, ya, ya cállate. Obviamente no es culpa del niño, ¿no? Sino que es eso de que hay algo ahí que está conectado con otra cosa muy estresante, ¿no? Que es como un simple ruido puede llevarte a un estado mental de desesperación tan grande, y eso es algo que en MDR se puede trabajar, y que muchas veces, por ejemplo, esto creo que yo en una sesión es algo que quedaría, ¿no? Porque solo es un ruido y no tiene que ver con algo exactamente traumático, sino más bien con esta idea social que hay detrás de las personas que aplauden de esa forma, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué te iba a decir? Mm, con el TOC, ¿cómo te ha ayudado? Uf, eh, uno de nuestros problemas que tienen mucho que ver con el TOC es tenemos el checking TOC de revisar eh, si hicimos algo, si guardamos algo, si sí tengo mi teléfono. O sea, acabo de ver que metió el teléfono en la mochila, no importa, la tengo que volver a abrir y revisar que esté el teléfono. Y antes de salir tengo que volver a abrirla y revisar que esté. Antes de subir al camión, volver a abrirla y revisar que esté. Eso del patrón a futuro nos ha ayudado porque ya puedo soportar la angustia de no estar segura de si metí o no el teléfono. Entonces no reviso y me quedo así de todo el camino hasta que llego a la escuela y abro mi mochila y sí está aquí, yay. En ese sentido, por ejemplo, nos Oye, ha ayudado. oye, wow, sí suena interesante. No me lo hubiera imaginado. Sí. Ay, es que las compulsiones a veces son tan horribles, de verdad. No paras, no paras por más que tú puedas pensar de forma racional. Sí, el teléfono sí está ahí, yo sé que está ahí. No puedes quitarte de encima esta necesidad de volver a revisar, pero es porque no te puedes sentar con esa ansiedad de no haber, según tú, asegurado que sí está otra vez, ¿no? Eh, ¿En qué otra forma? Pues la sucesión, bueno, a ver, una de las muchas teorías que quieren explicar la aparición del TOC es, por supuesto, esta misma de que es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando tú no estás seguro, por ejemplo, de si esta persona va a venir y herirte ahorita o en una hora, estás rumiando y dándole vueltas e imaginándote que viene ahorita para tú prepararte para esa situación. Entonces ya te hiciste el plan de qué es lo que vas a hacer y lo vuelves a repasar una y otra vez. Son las obsesiones, ¿no? Con el tiempo te acostumbras a hacer eso. Entonces, una vez que disminuyes esos triggers de que alguien va a venir y hacerme algo, ya no hay la necesidad de darle tantas vueltas a las cosas. Entonces las obsesiones disminuyen mucho. Por ejemplo, en ese sentido también nos ha ayudado. Y es que también es muy cansado, ¿no? O sea, enfocar tanta energía mental a eso. Claro, igual por eso ayuda en la fatiga el MDR, porque todo eso que no podías procesar antes, toda esa rumiación que hacías, todo ese esfuerzo en mantenerte regulado, toda esa desregulación que sufrías durante el día, pues es algo que te consume muchísima energía. O sea, estás todo el tiempo trabajando 3 veces más duro que cualquier otra persona. Entonces, con el tiempo, la vida la vives de una forma un poco más suave y gastas un poco menos de energía. Entonces, pues la fatiga disminuye muchísimo.
Es decir, nosotros tenemos diagnóstico de TDA, pero hay veces que digo de que no tengo, y luego de repente también hay gente que es como de que es bien obvio que tienes TDA. Entonces es como un chance sí, chance no, ya no sé, pero no sabría decir cómo me ha ayudado a lo mejor el MDR, sinceramente, o sea, como que no lo identifico. Mm, por ejemplo, pensando que sí tienes TDAH, eh, mm, ¿cuál sería tu dificultad más grande en cuanto a eso? No sé, y es que como nos lo diagnosticaron desde niñas, o sea, es algo que llevamos trabajando tanto tiempo que no siento que nos cause tanto problema, o sea, como que está muy controlado y a lo mejor por eso no lo hemos trabajado como tal. Y Claro. fíjate que también me quedé pensando que usualmente he visto más que señalen el MDR para trauma y igual funciona para muchas otras cosas, pero sí no me había puesto a pensar, o sea, en cómo te puede ayudar con, Mm, pues, otros diagnósticos. Es que otra cosa que me gusta de la MDR es que te ayuda en cosas de forma secundaria, por accidente, digamos, como esto de la fatiga, ¿no? No es como que hayamos trabajado directamente el sentirnos cansados, sino que fue un efecto secundario de trabajar otras cosas. Eso por un lado, ¿no? Y Te iba a decir que si leíamos también algunos comentarios, que ya son varios también. sí, de hecho me quedé aquí en que dices muy gracioso, ya que uno de nuestros triggers son los hiperfocos, ya que nuestros traumas y abusos también se relacionan con la intensidad de nuestros intereses. Ahí es cuando los persecutores parecieran nos castigaban de forma muy severa por leer e investigar sobre nuestros intereses. Fue una forma de castigo, protección, porque en su lógica, si no tienes hiperfocos o haces infodumping, no te toman como blanco de abusos. Pero nos costó caro. Uno de nuestros triggers es saber cosas también y admitir que las sabemos, que las sabemos. Por ejemplo, a veces fingimos ignorancia, lo que choca con otro trigger, que sería el que nos digan qué hacer y nos informan de cosas que ya sabemos. No manches, pensé en Matilda, así, automáticamente pensé en Matilda, porque si ustedes piensan en eso, o sea, Matilda la trataban mal sus papás por saber mucho, y no por saber mucho, por ella demostrar que sabía mucho, por interesarse mucho por los libros y querer decirte y quererte resolver las cosas y sumar y todo eso así, con una intensidad muy salvaje, ¿no? Solemos ser muy así. A nosotros también nos pasaba eso, que nos decían cosas muy feas, nos castigaban, nos herían por ser tan intensos, ¿no? Entonces, claro, tiene mucho sentido que entonces aparezcan alters que ahora su finalidad sea autocastigarse o autorrestringirse para protegerse, para evitar que haya más abuso. Entonces se forma un patrón y ya más grande, aunque ya no hay alguien que venga y te regañe por ser así, ahora lo haces tú solo, o sea, sí, sí te entiendo. Y me dio mucha gracia lo que dices, que es otro trigger que alguien venga y te diga y te informe de cosas que ya sabes. Sí, sí es intelecta. Ella sí, pero así se super caga, se zurra de que venga alguien y le diga cómo hacer las cosas, cómo son las cosas cuando ella ya las sabe. Es como, ¿qué crees? Que soy pendeja. Pero no sé para ustedes de dónde creen que podría venir eso. Nosotros sabemos que eso viene de que nuestro papá, él es así. Si alguien viene y le dice algo que él sabe, él como que te ataca, te dice cosas feas. Entonces es muy curioso porque entonces, fíjate, como niño tú copias, o sea, haces como una conexión. Yo venía y le decía algo que él ya sabía, me atacaba y yo me sentía mal. Entonces ese sentirme mal lo conecto con alguien viene y me dice algo que yo ya sé. Y ahora sientes las dos cosas al mismo tiempo. Mm. Apenas iba a decir que gracias por compartir esto, se me hizo muy lindo. No. Sí pasa. Sí.
Y es que también hay creencias pues muy arraigadas que también ya son muy viejas, ¿no? O sea, de que gente que piensa que si eres autista no eres nada funcional, muy apenas hablas, y cosas así. Uy, todos, es que es eso, a ver, ¿qué es funcional, no? Cada quien tiene su propia idea de funcional. Todos somos funcionales. Que seas funcional para ti mismo, eso es diferente. Cada quien tiene su propia idea de funcionalidad. Entonces, alguien, no sé, Elon Musk podría vernos a nosotros y decir esas personas no son nada funcionales, porque su idea de funcionalidad es estar todo el día haciendo cosas y hacer 10 millones de dólares al día, ¿no? Y para nosotros o para otras personas pueden decir, no, pues es que ese sistema, qué cosa tan funcional, increíble, ¿no? Hacen un chingo de cosas. Entonces depende de tú cómo lo veas, o sea, esa idea de funcionalidad creo que sí es muy personal. Cuando hablamos de si soy funcional o no, sería buena idea referirnos a comparación de lo que yo espero, ¿no? De mí. Pero, Yo creo que podría ayudar así para cualquiera que tenga preguntas de eso, alejarse del tema de trauma, sino que lo piensen como desensibilizar algo que te causa mucha angustia. Eso, te ayuda en la angustia, en el nivel de perturbación con el que visualizas, recuerdas algo, sientes emociones, sensaciones, con el nivel de perturbación que te traen creencias, pensamientos. En realidad, en resumidas cuentas, en eso es en lo que te ayuda el EMDR, a desensibilizar y a llevarte a que puedas atravesar situaciones de mejor forma y sintiéndote menos alterado. ¿crees a lo mejor, por ejemplo, en esos casos? Porque yo, por ejemplo, estoy en MDR al 100 por trauma, pero, por ejemplo, a lo mejor combinarlo con otro tipo de terapia, decir como que, ok, tomo MDR, pero también tomo otro enfoque de terapia Uh -huh. que también podría ser más específico para el autismo o para el TOC. Sí, totalmente sí. Sí, 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 sí. Por ejemplo, para el TOC, sobre todo quienes vivimos con compulsiones y obsesiones que nos perjudican en nuestras actividades diarias, o sea, que literalmente no te dan paz para hacer tu vida diaria, se recomienda mucho esta que se llama exposición y terapia de exposición y algo más, se me olvidó el nombre, pero esa es muy, muy, muy necesaria. Prácticamente es la mejor si tienes muchas compulsiones que no te dejan hacer tu vida diaria. Tienes que llevar esa. Y el MDR entonces sería un complemento para la perturbación que te causa el vivir estas situaciones y otras situaciones. Lo que buscas con esta terapia del TOC es que puedas estar con la ansiedad de no hacer la compulsión o de no darle vueltas en la cabeza a algo. Pero el MDR entonces te ayudaría a que esa ansiedad disminuya para que te puedas sentar por más tiempo con ella. Oye, sí es muy buen punto, no lo había pensado, la verdad, así como de que, oh, palabras de oro, porque sí, sí es cierto. Por ejemplo, sí, nosotros ahorita ya no estamos en remisión, pero teníamos TPOC, que es trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, que ahí es una necesidad de perfeccionismo muy así, nivel Dios, ¿no? Entonces empezamos a ir a terapia de cognitiva conductual, justo porque nuestra forma de pensar era tan rígida que lo que estuviera fuera de eso nos causaba así un malestar increíble. Entonces, este, la terapia cognitiva en parte lo que busca es modificar tus creencias acerca de las situaciones, pero si el modificarlas me causa a mí tanto malestar, no voy a lograr modificarlas. Entonces en MDR disminuyo ese malestar para entonces poder modificarlas en esta otra terapia. Algo así veo como el MDR podría complementarse con otras terapias. Sí. ¿Qué otra pregunta? Ok, entonces, en resumen,
separar, o sea, como que si vas por MDR es por sensaciones que te puedan causar estrés, pero si quieres tratarlo como por otra cosa, a lo mejor sí sería bueno tenerlo en un conjunto con otro tipo de enfoque. Ujú. Sí, hay muchos terapeutas que, por ejemplo, a nosotros nuestro terapeuta de cognitivo nos dijo que en su experiencia no es recomendable que lleves más de una terapia a la vez. No estamos de acuerdo. Ok, Sí le dijimos, no es cierto. No. No estamos de acuerdo, pero porque nuestra experiencia nos ha sido muy útil llevar dos a la vez por nuestras ok, dificultades específicas. A lo que nuestro terapeuta va es que muchas veces no te puedes concentrar en una sola cosa porque estás viendo dos cosas distintas en tu vida. Quizá eso lo puedes manejar esa dificultad enfocando ambas terapias hacia un mismo lugar, como dos luces que vienen de distintos lados, pero se enfocan a un mismo problema, cada quien desde su área de expertise, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que eso podría intentar solucionar un poquito este problema de distraerte con dos dificultades distintas, ¿no? sí, ok, entonces también depende de la persona. Es que te juro, me explotó la cabeza porque te digo, lo he visto repetidas veces esa pregunta y que ahí está. Sí, Pero sí, sí. siento que es un tema así como a discutir, perdón. Sí, sí, es que es eso, todo, casi todo depende de la persona. No, así de que puedan decir, no, es bueno llevar dos al mismo tiempo, es malo llevar dos al mismo tiempo. Depende, o sea, por eso somos bien fastidiosos los psicólogos, porque todo depende. Y más bien, ¿cómo sabes si es buena idea o no? ¿Cómo te sientes tú? Si sientes que te está perjudicando, igual y no es buena idea. Si sientes que sí te está ayudando, igual y sí es buena idea. O sea, no es, los psicólogos no siempre tienen razón. Nosotros, lo que nos gusta de nuestro terapeuta es que él está muy abierto a que le digamos no estoy de acuerdo o no te voy a hacer caso. Em, lo cual nos ha ayudado porque entonces nos permitimos a nosotros escucharnos y creernos a nosotros mismos, solo creer en nuestra intuición. Te iba a decir que en los comentarios preguntaban que cuál rigidez, pero siento que también ya pues, Ah, sí, sí, sí. Es que dice, sí. Ah, perdón, ahorita lo explico otra vez. Lo que pasa es que nosotros nos diagnosticaron hace unos años trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Ese trastorno, así súper resumidísimo, habla de una rigidez de pensamiento, o blanco o negro. Las cosas se hacen así, y una búsqueda muy salvaje de perfección, de que todo sea perfecto y de que todo lo que yo pienso es correcto, y si tú lo haces diferente estás mal. Entonces, esta rigidez no ayuda porque la vida no funciona de una sola forma. La flexibilidad es algo muy adaptativo y permitirte adaptarte a las situaciones y a las personas, a vivir con el hecho de que las personas piensan y viven diferente a ti y que tampoco eso significa que esté mal. Por eso es que la rigidez es un problema muchas veces. No siempre, porque hasta cierto punto la rigidez mantiene tu vida en una estructura predecible, pero hay límites a los que no debes llegar, ¿no? Eso es un equilibrio también, ¿no? Nosotros no teníamos ese equilibrio, es de lo que hablábamos, ¿no? Que para nosotros poder modificar nuestras formas de pensar, necesitábamos disminuir el malestar de permitirnos ver las cosas de forma diferente, porque si aún nos sentíamos muy mal viviendo las cosas diferente, no había forma de modificarlas. Entonces el MDR ha ayudado a disminuir ese malestar y ya que se siente menos feo, ya me puedo permitir a mí cambiar eso. como que me quedé pensando a lo mejor en qué otra pregunta podría haber, pero siento que se explicó muy bien, la verdad. Estoy como que gracias. Yo también tenía la duda. No, ha sido muy bueno, la verdad siento que sí, como que abarcamos un montón de todo lo que hemos vivido, ¿no? En el MDR. Mucho, va mucho más allá de procesar memorias traumáticas, ¿no? Sí, también cómo va mejorando tu vida. Sí,
Y es que en sí a lo mejor también podría haber otras preguntas, pero siento que ya también dependería de, sobre todo, personas externas, siento Ujú, yo. O sea, como que siento que cubrimos bastante del ujú. tema, pero ya si hay más preguntas, siento que sí sería lo mejor. Vamos a hacer un video en el que personas que han estado o están en terapia MDR puedan compartir sus experiencias. Este live en parte es como un ejemplo de más o menos qué tipo de experiencias podrían compartir, una guía para que entiendan más el MDR y tengan más idea de cómo expresar su experiencia. Puede ser en audio, en video, en dibujo, escrito, anónimo, con alias, con su nombre. Podemos taguearlos. Eh, Pueden mandarlo por correo, por DM. Puede ser una frase, puede ser mucho. Usualmente cuando hemos hecho colaboraciones hacemos dos videos, uno corto y uno largo. El largo es con todo completo, el corto son las partes más importantes para que sea más digerible. Si nos lo envían escrito o en dibujo, lo metemos al video. Si es escrito, nosotros lo narramos. Si es dibujo, pegamos la foto. O sea, buscamos cómo adaptarnos. Eso es lo que nos interesa, es que puedan compartirlo. Muchas veces las personas deseamos compartirlo, pero o no tenemos el espacio o no queremos que sepan que somos nosotros, o no sabemos bien cómo hacerlo. Es eso, más bien queremos así como que tengan un poco más de tranquilidad, de poder hacerlo como ustedes más se sientan cómodos. Y es que también hay muchas dudas en lo que es el MDR, o sea, como que hay gente que lo quiere tomar, pero no se anima, o les da miedo, o como que solo está ahí. No, a lo mejor no lo consideran, entonces también es como para que todas esas personas que tienen duda lo puedan ver y puedan pues también como pensar de que me conviene, no me conviene, me gusta, no me gusta. Claro, distintas, vean de qué distintas formas les ha impactado a distintas personas y también se sientan más acompañados. Vean que no son los únicos que tienen miedo, los únicos a los que les ayuda o no les ayuda, los únicos que se han sentido fatigados durante el primer año de terapia. O sea, que, que no estamos solos, que todos vivimos cosas similares y también todos vivimos muchas situaciones muy diferentes. Entonces que no lo vas a vivir exactamente como alguien más lo vivió. Sí, también pues cada experiencia es válida, cada quien tiene diferentes problemas o diferentes situaciones. Lo importante es acompañarnos. Sí, sí. Ay, me sentí bien cursi. No, pero es que sí, eso es lo que nos gusta mucho de la comunidad de trauma. Nos sentimos así en familia, de verdad, siempre. Eh, Nos quejamos de algo y siempre salen personas así de, sí, yo también, eso me molesta. Y yo, a huevo, no soy la única. La verdad. Incluso pasar el rato también, de que nomás aquí la plática. Sí, los memes. El El chismecito. chismecito. Así de que, no mames, ya se están peleando otra vez. Aquí viendo de qué se están peleando esta vez. Con las palomitas. Las palomitas. No sé el contexto, pero esto está interesante. Ay, bueno, te decir de que no sé si te parezca ya dejarlo aquí o quieras agregar algo también. No, yo creo que sí, nada más leo este comentario que dice, me alegra mucho enterarme que se puede tomar en línea y que se puede combinar con otra terapia. Creo que me animaré, aunque sí da miedito. Sí, sí se puede tomar en línea y se puede combinar. También debe haber mucha flexibilidad en la misma terapia. Si te animas, espero que te vaya muy bien. Eh, Espero que sí, porque en verdad todos merecemos que nos toque un buen terapeuta y nos demuestre que no solo la terapia, sino tú mismo y tu recuperación valen mucho la pena. Sí, también apoyo entre todo. Ay, pues muchas gracias, chicos, en serio. Muchas gracias. Porque ustedes nos dieron la idea. Estamos No, muy contentos.
también, es que hay muchas cosas que nosotros no podemos completar, sinceramente, o sea, como que existimos, queremos apoyar, estamos puestos para todo, pero no se puede todo. Sí, sí, no puedo con todo, pero acompañados siempre sí. Pues gracias a los que estuvieron aquí, a los que lo vean después, gracias Sí, también. Dejen preguntas si quieren o comentarios, lo que ustedes quieran. muchas gracias. Gracias. Nos vemos, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Bye.